Llegamos a la quinta Copa del Mundo de la historia de esta serie de Camino al Mundial. Y todos los demás mundiales los puedes revivir aquí en Peloteando Historias. Porque ahora nos teletransportamos a 1954. Pues Peloteando Historias ya se pone en modo mundialista, porque aquí te contaremos la historia de cada uno de los mundiales. 22 semanas, 22 mundiales, 22 videos. Porque este no es un año cualquiera, es un año histórico para los que amamos del fútbol. Hoy, Suiza 1954. Europa aún cargaba las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, y el fútbol también intentaba levantarse. Suiza ya había sido elegida para un mundial que debía disputarse en 1949, pero el torneo se postergó y finalmente fue Brasil quien organizó un torneo en 1950. Pues en aquel entonces el país alpino no contaba con los estadios necesarios para albergar ese torneo, aunque su momento estaba por llegar. Y ese momento sería en 1954. Suiza, neutral durante toda la guerra y con una economía potente, se preparaba para recibir al mundo en el torneo más importante de todos. Pues no solo volvía la Copa del Mundo a Europa, sino que también se celebraban los 50 años de la FIFA, cuya sede principal estaba en Zúrich. Pero este mundial traía algunos cambios históricos. Para empezar, era la primera vez en la historia que un mundial iba a ser televisado. Y en el plano futbolístico, Alemania regresaba tras su ausencia en 1950, debido a las sanciones posguerra, aunque dividida en distintas representaciones. Alemania Occidental volvía como la heredera de la antigua selección, mientras que el pequeño protectorado de Sarre participaba de forma independiente en aquellas eliminatorias europeas. Y el fútbol empezaba a expandirse de verdad, pues por primera vez se jugaban unas eliminatorias reales en Asia y Sudamérica, marcando así el inicio de una copa cada vez más global. Pues antes de 1954 se enviaban invitaciones a las selecciones y muchas de estas se clasificaban debido a que sus rivales se retiraban. Así, las 16 selecciones clasificadas serían Alemania Federal, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Corea del Sur, Inglaterra, Turquía, Bélgica, Escocia, Italia, Uruguay, Brasil, Francia, México, Yugoslavia y por supuesto, la anfitriona Suiza. Y las 6 sedes elegidas para albergar los 26 partidos del torneo serían el Estadio Waldorf en Berna, con una capacidad para 64.600 espectadores. El Estadio Saint Jacob en Basilea, con una capacidad para 54.800 personas. El Estadio Olímpico de La Pontes en Lausanne, con una capacidad para 50.300 espectadores. El Estadio de Charmy en Ginebra, con una capacidad para cerca de 36.000 espectadores. El Estadio de Cornaredo en Lugano, para cerca de 35.800 espectadores. Y por último, el Estadio Hartung en Zúrich, con una capacidad para cerca de 34.800 espectadores. Y tras conocer a las selecciones participantes y a las sedes del mundial, llega el momento de entender uno de los formatos más extraños de la historia de los mundiales. Las 16 selecciones fueron divididas en 4 grupos de 4 equipos. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Pues aquí empezaba lo raro, pues en cada grupo se eligieron a 2 cabezas de serie prácticamente a dedo. Pues Brasil, Uruguay, Hungría, Inglaterra, Austria, Turquía, Italia y Francia recibieron ese privilegio y ni siquiera la anfitriona Suiza fue elegida como cabeza de serie. Así, el sistema rompía toda lógica tradicional, pues cada selección solamente jugaría 2 partidos en la fase de grupos y siempre contra rivales de otra categoría. Es decir, los cabezas de serie nunca se enfrentarían entre sí y los otros equipos tampoco chocarían entre ellos. Y aún había más rarezas, pues si un partido terminaba empatado en la fase de grupos, se jugaría un tiempo extra, es decir, hasta los 120 minutos. Y solo ahí, tras persistir el empate después del tiempo extra, se declararía el partido como un empate. La puntuación sería la común en aquella época, 2 puntos por victoria, 1 punto por empate y ninguno por derrota. Los 2 mejores del grupo avanzaban, pero si igualaban en puntos no importaba la diferencia de goles, pues habría un partido de desempate. Un sistema muy extraño que incluso provocó una escena insólita. Pues en el partido entre Brasil y Yugoslavia, ambos dejarían de atacar, conformándose con un empate que dejaba fuera a Francia. Así se formaba un mundial diferente, impredecible y listo para formar una nueva historia.
Los grupos serían y quedarían de la siguiente manera en esta primera fase. En el grupo A estarían Brasil, México, Francia y Yugoslavia, en donde los sudamericanos y los yugoslavos avanzarían a los cuartos de final con 3 puntos cada uno. Esto tras ganar un partido y empatar entre ellos como ya lo habíamos mencionado. En el grupo B estarían Turquía, Alemania Federal, Hungría y Corea del Sur. Los húngaros clasificarían primeros tras ganar sus 2 partidos por goleadas, pues ganarían 9-0 a Corea del Sur y 8-3 a Alemania Federal, mientras que Alemania Federal igualaría en puntos a Turquía con 2 cada una. Así, haría falta un partido de desempate, en donde los alemanes ganaron 7-2 a los turcos y se clasificarían a los cuartos de final. En el grupo C estarían Austria, Checoslovaquia, Uruguay y Escocia. Aquí no habría ningún tipo de discusión, pues tanto Uruguay como Austria ganarían los 2 partidos que les tocaba disputar y se clasificarían directamente. En el grupo D estarían Suiza, Italia, Bélgica e Inglaterra. Los ingleses empatarían 4-4 contra Bélgica y le ganarían 2-0 a Suiza, lo que les otorgaría el primer puesto. Mientras que Italia y Suiza empatarían en puntos, con 2 cada una. Y tras un partido de desempate, Suiza, la local, se impondría 4-2 frente a los italianos y llegaría a los cuartos de final. Tras una fase de grupos llena de rarezas, el Mundial de Suiza 1954 entraba en su fase más cruda, pues los cuartos de final estaban listos y lo que se venía era intensidad pura. El 26 de junio en Basilea, Uruguay e Inglaterra abrían esta ronda. 2 potencias frente a frente, pero la celeste impuso su carácter mundialista. Con fútbol directo, resistencia y contundencia, Uruguay venció 4-2 y dejó afuera a los ingleses, reafirmando su peso histórico en las grandes citas. Ese mismo día en Lausana, el anfitrión, Suiza, protagonizó uno de los partidos más locos en la historia de los mundiales frente a Austria, pues fue un duelo lleno de goles, errores y emociones constantes, que terminó con un increíble 7-5 a favor de los austriacos. Lamentablemente el sueño local se apagaba, pero el espectáculo quedaba para siempre. Un día después, el 27 de junio, llegaría uno de los encuentros más recordados, pues en Berna se jugaría Hungría contra Brasil. Los magiares, la gran potencia del torneo, derrotaron 4-2 a los sudamericanos, en un partido tan violento y tenso que pasaría a la historia como la batalla de Berna, pues hubo expulsiones, golpes y peleas que incluso llegarían a los vestuarios en una verdadera batalla campal. Así, Brasil se despedía temprano y Hungría confirmaba que era una de las grandes candidatas al título. Y mientras tanto, en Ginebra, Alemania Federal daba otro golpe, silencioso pero muy firme, pues vencía 2-0 a Yugoslavia con orden táctico y disciplina, avanzando sin hacer demasiado ruido, pero empezando a construir algo que pocos imaginaban. Y así llegaban las semifinales, con 4 selecciones listas para hacer historia. Y con el Mundial de Suiza 1954 entrando en su tramo más intenso. El primer golpe lo daría Alemania Federal. En Basilea se enfrentaría a Austria y no dejó lugar a dudas. Con una actuación demoledora, orden táctico y una contundencia brutal, los alemanes aplastaron 6-1 y se metían en la final casi sin despeinarse. El equipo germano empezaba a pasar de sorpresa a una amenaza real, pero la otra semifinal fue una batalla inolvidable. El 30 de junio, en Lausana y ante cerca de 45,000 espectadores, se enfrentaban Hungría y Uruguay, las 2 favoritas del torneo, y Hungría golpeó primero. A los 12 minutos del encuentro, Zoltán Cibor abrió el marcador, y al inicio del segundo tiempo, Nandor Hidekuti puso el 2-0, dejando a los magiares con medio pie en la final. Pero Uruguay, fiel a su historia, nunca se rindió. Así, a los 75 minutos del encuentro, Juan Eduardo Hover descontó y al 86 apareció otra vez para empatar el partido y llevarlo todo a la largue. El encuentro fue tan intenso que varios jugadores terminaron exhaustos, pero nadie bajaba los brazos. Ya en el tiempo extra, cuando el desgaste era absoluto, emergió la figura de Sandor Kocsis, uno de los goleadores más letales del torneo, pues marcó al minuto 109 y luego al 116, sellando así el 4-2 definitivo para Hungría. Así, los magiares avanzaban a la final, tras eliminar a nada menos que a los campeones del mundo.
y dejando listo un escenario que parecía tener un favorito claro, pero que aún guardaba la mayor sorpresa de todas. Pero antes de la gran final, quedaba una última batalla por el orgullo. El 3 de julio en Zúrich, Austria y Uruguay salieron a la cancha para disputar el tercer puesto del Mundial. La celeste llegaba golpeada tras aquella semifinal épica ante Hungría, con mucho desgaste físico y emocional. Mientras que los austriacos buscaban cerrar el torneo con dignidad después de esa muy dura caída frente a Alemania. Y fue Austria quien tomó el control del partido. Con un juego más fresco y ordenado, logró imponerse 3-1, asegurando así el último lugar del podio y firmando una de sus mejores participaciones en la historia de los mundiales. Uruguay, el campeón del torneo, se despedía dejando atrás otra actuación valiente, mientras el mundo ya empezaba a mirar hacia Berna, donde el destino preparaba una final que nadie olvidaría. El 4 de julio Berna, la capital de Suiza, amanecía distinta. Las calles respiraban fútbol y el estadio Wankdorf se preparaba para recibir a 60.000 almas, listas para vivir una final histórica. Eran las 5 de la tarde y bajo una lluvia persistente que hacía el balón más rápido y el terreno más pesado, empezaba la gran final del Mundial 1954. Hungría, invicta y favorita absoluta, golpeó primero y golpeó fuerte, pues al minuto 6 el histórico Ferenc Puskás abría el marcador. 2 minutos después, Zoltán Cibor ponía el 2-0 y todo parecía una sentencia anticipada. Pero Alemania Federal no se rindió, reaccionó con orgullo, con fe, con hambre. Y al minuto 10, Max Morlock descontaba para Alemania. Y apenas 8 minutos más tarde, Helmut Rahn empataba el partido. En menos de 20 minutos, 4 goles. La final ya era una locura. En el segundo tiempo, apareció la figura del arquero alemán Toni Turek, salvando una y otra vez a su equipo. Mientras Puskás, tocado físicamente, luchaba contra el dolor y contra el reloj. Y cuando el mundo pensaba ya en el tiempo extra, llegó el momento eterno. Minuto 84, Helmut Rahn toma el balón y saca un disparo preciso, 3-2. Alemania tomaba la ventaja, algo que parecía imposible. Hungría buscó y buscó el milagro y casi lo logra. A 3 minutos del final, Puskás marcaba el empate, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Una decisión que aún hoy en día genera debate. Pero ya nada importaba, el árbitro inglés William Link pitaba el final. Y bajo la lluvia de Berna, Alemania Federal conquistaba su primera Copa del Mundo. Copa que acompañaba y consolaba a un país que había sido destruido totalmente y le daba una fuerza extra para salir adelante. Así había nacido una de las mayores gestas de la historia del fútbol. El mundo la recordaría siempre como el milagro de Berna. Pero después del milagro, también nació la polémica. Décadas más tarde, investigaciones comenzaron a cuestionar la limpieza de aquella consagración alemana. Un estudio liderado por el historiador Giselle Herschipsa, junto a varias universidades alemanas, concluyó que el plantel campeón de 1954 habría utilizado sustancias estimulantes, como pervitina y metanfetaminas. Sustancias estimulantes que incluso habían sido usadas por las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas acusaciones chocan contra las versiones del médico del equipo Franz Logen, quien siempre aseguró que los futbolistas solamente recibieron inyecciones de vitamina C durante el torneo. Las dudas crecieron cuando en 2004 un trabajador del estadio Wankdorf afirmó haber visto jeringas sospechosas durante la final en el vestuario alemán. Además, poco después del mundial varios jugadores sufrieron de hepatitis y cirrosis, lo que algunos investigadores vinculan al uso de inyecciones sin controles sanitarios adecuados. En ese entonces no existían controles antidopaje, y el contexto del deporte alemán estaba marcado por el uso experimental de sustancias para mejorar el rendimiento. Hasta hoy, el debate sigue abierto. Para algunos, el milagro de Berna es una hazaña histórica, para otros, una victoria que todavía deja preguntas sin responder. Así terminaría el Mundial de Suiza 1954. Con polémica, con milagros, con historia, pero sobre todo con pasión. Pasión que en el fútbol no se negocia. La siguiente semana nos veremos con Suecia 1958. Así que atento, porque si quieres conocer más historias así, regálanos tu like, tu comentario y tu suscripción. Queremos que todo el mundo conozca un poco más acerca del fútbol, el deporte más lindo del mundo. Esto fue
Peloteando Historias.